Para Grecia os he reservado el mito de Cora y el origen de la pintura y de la escultura, que creo que es muy interesante. En el libro 35 de la Historia Natural de Plinio el Viejo se recoge el siguiente relato. Butades de Sición fue un artista legendario en la antigua Grecia, probablemente del siglo VII a.C. Según el relato de Plinio el Viejo, la hija de Butades, Cora, se enamoró de un joven corintio que pronto partiría a la guerra. En la última noche antes de su despedida, Cora despertó de su sueño y descubrió cómo el perfil de su amado se dibujaba en la pared, proyectada por la luz de una vela. Tomando un carboncillo, repasó el perfil de la sombra para no olvidar la imagen de su amado. Partiendo de aquella silueta, su padre Butades aplicó una capa de arcilla que modeló llevando a la tercera dimensión el retrato del joven, que posteriormente horneó para que se conservara a lo largo del tiempo. En Pompeya hay una inscripción que es otra de mis favoritas. Dice: los amantes, como las abejas, saborean una vida dulce como la miel. En la antigua Roma el graffiti era muy común. Aún no estaba visto como una forma de vandalismo. Los graffiti romanos demuestran que la tasa de alfabetización de la sociedad romana era bastante aceptable para la época, ya que se han encontrado graffiti realizados por todos los diversos estratos de la sociedad romana. También se han encontrado alfabetos pintados de baja altura donde se cree que aprendían a leer los niños y a escribir. Los romanos antiguos tienen fama de obsesivos grabadores. Se han rescatado miles de escritos, dejaron inscripciones por todas partes, no solo en el Coliseo o en el palacio del Domus Aurea del emperador Nerón, llegaron incluso hasta las pirámides de Egipto, donde los soldados romanos no resistieron la tentación y dejaron sus aiguas gir en tan magno monumento. Los testimonios gráficos romanos son muy variados y apreciados por su gran valor cultural, aunque también los haya muy cómicos. Uno de esos graffiti fue rescatado y traducido por Pedro Pablo Funari y es otro de mis favoritos, y dice: Floronio, semental y soldado de la 7ª Legión, estuvo aquí en este bar y las mujeres no lo percibieron, pero ellas eran solo 6, por lo cual pocas para este macho. Queda claro que el tal Floronio se retrató a través de los siglos como un portento sexual incomprendido, al que 6 mujeres no le parecían gran cosa y presumió de ello, aunque según su propio relato no le hicieran mucho caso, y practicó el comentario mordaz fuera del bar. Hoy lo vemos muy pintoresco, pero todos conocemos o hemos visto a un Floronio alguna vez. La historia no deja de sorprenderme, siempre que la leo me hace reír y acabo imaginándomelo fuera del bar, escribiendo con la daga en la mano y el gesto compungido, y me resulta tremendamente divertida la escena. Qué poco sabía él que ese rencoroso y vanidoso escrito iba a traspasar la frontera del tiempo e iba a retratarlo una muy larga temporada. Gajes del oficio, Floronio, gajes del oficio. Si hay una figura icónica que ha sobrevivido desde la época romana hasta nuestros días, es el clásico graffiti o dibujo de un pene, con el que seguramente os habéis encontrado en cualquier rincón del planeta. Y aunque hoy tenga una intención más bien punk, en la antigua Roma era sinónimo de buena fortuna y quizás sea el símbolo más representado desde la antigüedad, incluso más que la cruz. Para los romanos, el pene invocaba la protección del dios Fastinus, cuya representación era la figura de un falo divino. Sabemos que el falo estaba cargado de profundos sentimientos religiosos relacionados con cultos a la fertilidad. Los romanos inundaron Roma con dibujos e innumerables reproducciones de amuletos con la forma del dios. Los fastinus se utilizaban como remedio último para enfermedades y el mal de ojo, pero también tenía el poder de proteger tierras y propiedades. En una galería secundaria del tercer nivel del Coliseo, a 30 metros de altura, se han encontrado muchas inscripciones, caricaturas, comentarios políticos, citas literarias y muchos dibujos de gladiadores.
las superestrellas de una época violenta. Recuerdos de los visitantes que pasaron por allí mientras los gladiadores luchaban a muerte y se arrojaban prisioneros o cristianos a la arena para ser devorados por tigres y leones. El Coliseo ha demostrado que la manía de escribir ya se practicaba hace 2000 años. El hombre siempre ha buscado dejar constancia de su existencia, aunque en esa temprana época la civilización aún no había formulado la idea de vandalismo, aunque todos recordemos la desternillante escena de la película de los Monty Python, La vida de Brian, donde el vándalo es castigado a repetir la frase 100 veces sobre el muro. Otra anécdota de la que quiero hablaros nos lleva a Utah, en Estados Unidos. Hace un tiempo estaba mirando una serie de documentales que se titulan Memorias de Piedra y que constan de 3 partes. En la última parte, titulada El arte en el tiempo de los dinosaurios, Paul Baan y Jean-Louis Leclerc, 2 arqueólogos franceses, invitaron a Bertrand Sabadawa, un descendiente indio Hopi del clan del maíz, intérprete y guía de la reserva Hopi del norte de Arizona, para que diera una interpretación sobre unos petroglifos. Un poco después visitan otro gran panel cercano con muchos símbolos en el cañón del Dragón Negro. Cuando Bertrand los observó por primera vez, le resultaron muy familiares a los diferentes símbolos de los clanes Hopi. Huellas de oso para el clan del oso, una telaraña para el clan de la araña, un símbolo circular parecido a una rueda de carro para el clan del sol. Cuando Bertrand reconoció los símbolos de sus antecesores, se emocionó mucho. Entonces salté del sofá también muy emocionado. Comprendí que aquellos símbolos de clanes tenían una similitud enorme con los Crus, con los grandes clanes del graffiti.